Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Voy a empezar como siempre comentando sobre la semana bursátil. Esta en términos generales no fue una semana. El inicio del mes de octubre, así como fue agosto y septiembre, tampoco ha sido bueno. Empezó con demasiada volatilidad, con una excepción que fue China. Fíjense, el índice Nikkei perdió 3% en la semana y acumula 15% en el año, pero el Shanghai Composite subió 8% después de que la semana pasada había subido 15%, de tal forma que ya prácticamente es de los índices más altos en el mundo, claro, medido en la moneda local. Trae un rendimiento del 18,65 cuando hace un mes era negativo este número, ¿no? El mercado europeo, la eurozona, el Eurostock, perdió 1,76, no fue una buena semana, acumula 8,31 y perdieron el Dow, el S&P y el Nasdaq 0,61, 0,33 y 0,84 respectivamente. Sin embargo, los acumulados en el año siguen siendo buenos. El Dow sube 11,58, el S&P 19,90 y el Nasdaq 19,69. La Bolsa Mexicana de Valores sigue a pique, perdió 2,62 y en el acumulado del año el IPC pierde el 9,6%. El peso se revaluó 2,55 contra el dólar, cerró en 19,19 cuando había cerrado la semana pasada en 19,69. También el dólar se apreció y eso hizo que bajara el euro de 1,12 a 1,10 y el petróleo tuvo un incremento muy importante al pasar de $68 a 74. Esto como producto del conflicto en el Medio Oriente. Y precisamente con eso vamos a empezar. Este es un conflicto que preocupa mucho. Ya se empezó a incrementar el número de participantes. Están, por supuesto, los originales, Israel, Hamas, pero ahora también está Hezbollah, que está en Líbano, y entró un nuevo actor que es Irán. Bueno, y esto ha ido creciendo y no es una buena noticia. Los precios del petróleo, ya vimos, ya se subieron en forma importante a $75 cuando los habíamos estado viendo por debajo de los $70. Le pediría al licenciado Gordillo que nos diera su impresión sobre ello y sobre todo hasta cuándo, hasta dónde va a llegar esto. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, recordamos la semana pasada comentábamos que Israel había eliminado uno de los líderes de Hamas y atacado también algunas partes del Líbano. Y bueno, en la semana vimos una represalia por parte de Irán, una serie de misiles, miles de misiles que fueron con dirección a Israel. Muchos de ellos fueron derribados por sus franjas, por sus defensas. Pero bueno, todo este ataque de Irán, bueno, pone a todos otra vez en preocupación porque está escalando, como comentas, y nos hace pensar qué va a hacer Israel de regreso. La especulación es que está contemplando atacar algunas zonas, algunos recursos petroleros de Irán o algunas zonas nucleares o algunas zonas de armamento, pero son puras especulaciones. Uno quisiera escuchar que esto ya pasó. El mismo Estados Unidos está mandando señales de que está preparando su milicia para tratar de evitar que escale de manera importante en toda la región. La preocupación es real y es preocupante. Nosotros personalmente pensamos que a ninguno de los dos lados les conviene, en la parte de Irán e Israel, escalarla de un conflicto directo. Los dos saben que tienen mucho que perder. De acuerdo. Bueno, pues después de esto, la buena noticia, por lo menos así la veo yo, es que la economía norteamericana sigue funcionando muy bien, razonablemente bien. Se va dirigiendo hacia un aterrizaje suave de esa economía. Este año va a crecer, yo creo que arribita del 2,5%, y el año entrante el crecimiento
que se preveía mucho más disminuido, pues a lo mejor no lo es tanto. Los datos que hemos visto tanto en manufactura como en servicios han sido buenos, pero sobre todo los datos del empleo sorprendieron cuando el viernes se anunció que se generaron 254,000 nuevos empleos cuando se esperaban nada más 150. Esto, claro, no es exacto cómo se mide esto, pero es un dato muy bueno que nos lleva a varias conclusiones. La primera, bueno, es que el empleo no está tan débil como algunos presumían, número uno, pero número dos, también va a hacer que la Reserva Federal no se sienta tan presionada para bajar mucho la tasa de interés. O sea que ahí en Estados Unidos realmente buenas noticias. Además, otra muy importante que todavía no causaba estragos es que ya se resolvió el tema de la huelga en el sureste de Estados Unidos, porque bueno, estaban parados puertos muy importantes y esto podría haber alentado la inflación y creado enormes problemas en las cadenas de distribución. Después en Europa también buena noticia, baja la inflación al 1,8, se espera que el Banco Central Europeo baje la tasa. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos a nivel internacional. Pero me gustaría centrarme en este tiempo que nos queda en México. En México, bueno, pues un dato importantísimo es que estamos estrenando un nuevo gobierno. La señora Claudia Sheinbaum tomó posesión el martes de esta semana, el 1 de octubre. Creo que tuvo dos discursos que en realidad fueron bastante, bastante bien recibidos, ¿no? Por lo menos no hubo malas noticias. Hay gente a la que le gusta mucho, hay gente a la que no le gustó nada. A mí me pareció, bueno, que hubo algunos mensajes que son importantes y que vamos a considerar y vamos a analizar con el licenciado Gordillo, ¿no? En materia económica, las noticias no son buenas. Este año vamos a crecer 1,5, 1,6. El año entrante, si crecemos algo, sería por ahí del 1,2%, de acuerdo a las encuestas últimas. Esas son muy malas noticias. Ahí no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Ahí se necesitan políticas públicas para darle reversa a lo que no está funcionando. Hay que dar confianza y todo esto, bueno, pues está en manos de la nueva presidenta. Creo que tiene la capacidad para llevarlo a cabo y de alguna manera dejó ver algunos anuncios que parecen ser importantes, sobre todo en relación a confianza y apoyo a la inversión privada y extranjera en el futuro próximo. Pero bueno, ese análisis detallado se lo voy a pedir al licenciado Gordillo. Adelante, Jorge. Sí, bueno, la incertidumbre que ha generado en estos últimos meses el cambio de gobierno, los cambios constitucionales que vimos aprobados apenas hace un mes, bueno, tienen a todos esperando noticias. La incertidumbre te hace pensar en cosas muy extremas, negativas. Y por lo menos el discurso, que no deja de ser un discurso, en términos generales fue de continuidad, que va a seguir una política muy similar a como venía dándose la administración de López Obrador. Entonces, van a hacer una continuidad en los principales puntos, sobre todo de apoyos sociales, de aumento en el salario mínimo, eh, este, incluso en las mismas obras hegemónicas, habla de continuidad. Pero lo que el mercado quería escuchar un poco era cómo romper con el exceso de preocupación. Y por lo menos ese exceso yo creo que ya lo vamos a ir olvidando en el inicio del sexenio. Por ejemplo, había la preocupación qué va a pasar con el Banco de México. Ella garantizó que va a seguirá autónomo, no va a tocar el Banco de México, no va a tocar la propiedad privada, incluso está garantizando la inversión, está buscando cómo fomentar el lado energético en energías renovables, va a garantizar el sector privado en el mismo sector energético con un porcentaje menor al que se tenga con el sector público, alrededor del 46%. Entonces, de alguna manera, los extremos de preocupación yo creo que se revocan o no se disminuyen y eso nos hace pensar que o nos acomoda otra vez en los escenarios que teníamos en meses anteriores, que ya conocíamos, y bueno, vamos a buscar construir
expectativas, de construir planes de inversión con esos mensajes iniciales, ¿no? A mí de lo que más me gustó es que reconociera la importancia de que la relación con los socios comerciales que tenemos, Estados Unidos y Canadá, se incremente y se mejore. Para mí es muy importante porque yo siempre he dicho que hay un México con TEMEC y un México sin TEMEC, porque tenemos que estar muy bien preparados para la renegociación del TEMEC, que es en el 2026, y además tenemos que hacer lo que debemos hacer para poder captar el famoso nearshoring y que no sea solo una esperanza, sino que se convierta en una realidad. Pero está en nuestras manos el crear la infraestructura, tanto material como jurídica y de seguridad, para que esto, como digo yo, sea una realidad, porque eso nos mandaría realmente a niveles de crecimiento mucho más importantes de los que hemos tenido. Ese sería mi comentario. No sé si quieras agregar más, mi querido Jorge, se nos acabó el tiempo. Sí, sí, rápidamente, en conclusión, es muy complicado el inicio de gobierno para la economía. El año que entra luce bastante complicado en todos los términos de confianza, en situación de cómo va a venir la economía norteamericana. Entonces, ayuda un poco este discurso. Vamos a tener que ir midiendo las cosas que faltan, el presupuesto, cómo lo va a ver las calificadoras, las elecciones del presidente en Estados Unidos. Y bueno, cómo se va comportando la economía norteamericana que tanto nos ayude a empujar o a mejorar la percepción negativa que tenemos en el inicio de la economía mexicana para el próximo año. Entonces, todavía faltan muchas cosas por ocurrir, que vamos a estar muy atentos, pero bueno, de alguna manera sí mejora un poco la percepción tan negativa que teníamos hace unas semanas. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Te doy las gracias, pero sobre todo le doy las gracias a usted que está con nosotros semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Están muy bien. Hasta la próxima semana.